Todo lo que hemos visto hasta el momento ha sido en fluidos estacionarios o estáticos, ya que queremos aprender cómo se comportaba todo al estar estático. Por lo que ahora vamos a ver qué sucede cuando los fluidos están en movimiento. Imaginemos que tenemos un tubo que tiene una entrada más o menos así y se va a ir ampliando un poco de manera que el extremo de la izquierda va a ser menor que el extremo de la derecha. Y también vamos a imaginarnos que este tubo está lleno de algún fluido, algún líquido, no necesariamente agua. Vamos a llamar al área que se encuentra en este extremo área de entrada o AI. Es la abertura que lleva a la entrada del tubo y el área que se encuentra a la salida del tubo la vamos a llamar A0. Ahora pensemos qué pasaría en este líquido si se estuviera moviendo. Digamos que se mueve hacia el tubo, más o menos así, y va entrando con una velocidad de I. Pensemos en qué tanto volumen se mueve dentro del tubo después de T segundos. Después de T segundos, si vemos que tenemos esta área y lo que esté aquí se va a mover hacia la derecha, ¿a qué distancia se va a mover en ese tiempo? Bueno, recordemos nuestra fórmula básica de distancia es igual a la rapidez por el tiempo. La distancia que algo viaja es d igual a velocidad por el tiempo, por lo que después de t segundos, cualquier fluido que estaba a la entrada dentro del área AI, ahora ha viajado o se habrá movido, ¿qué tanto hacia la derecha? Y vamos a asumir que el tubo no cambia demasiado su forma, al menos en este tramo de aquí. En este tramo, más o menos de acá, no cambia mucho el tubo en este segmento. Y nuestra pregunta es, bueno, ¿qué tanto se ha desplazado en esta parte, en esta sección? Pues bueno, se habrá desplazado velocidad de entrada por el lapso de tiempo t, que puede ser en metros o en centímetros o cualquier unidad de distancia. Así que después de t segundos, esencialmente, esta cantidad de agua se habrá desplazado dentro del tubo. Y se pueden imaginar esto como un cilindro de líquido. Y nuevamente les comento que estamos asumiendo que de aquí a acá en el tubo no cambia mucho sus dimensiones. ¿Y cuál es el volumen de este cilindro de agua? El volumen de entrada, VI, volumen de entrada, va a ser igual, durante esos segundos, va a ser igual al área de entrada, que es esta de aquí, área de entrada, I, por la longitud, que es la velocidad del fluido por el tiempo, por V por T. Hago la distinción, el volumen, voy a ponerlo como una V mayúscula, volumen, y esta V de aquí es velocidad. Y esta va a ser la cantidad de volumen que entra por el tubo. Al entrar al tubo, recordemos la definición del líquido que vimos hace varios videos, que es un fluido que no puede comprimirse. No es que todo el líquido se quede en un lado y nada salga del otro. El mismo volumen de fluido tendrá que salir del tubo. Por lo que esto debe ser igual al volumen de salida. Esto que acabamos de dibujar o de escribir va a ser igual a mi volumen de salida. Mi volumen de salida va para acá, V0. V mayúscula 0 porque estamos hablando de volúmenes. Y algo que estamos asumiendo en esta fracción del tubo que estamos analizando es que tampoco hay fricción en este fluido. No es turbulento y tampoco es viscoso. Un fluido viscoso es un líquido con mucha fricción en sí mismo y no es algo que naturalmente se mueva sin resistencia. Cuando algo no es viscoso, no tiene resistencia consigo mismo y se mueve libremente y sin turbulencia, lo llamamos fluido laminar. Fluido laminar. Laminar. ¿Qué es algo bueno de saber? Que es lo opuesto a un fluido viscoso.
Diferentes líquidos tienen diferentes niveles de viscosidad y más adelante hablaremos más al respecto. Por ejemplo, el jarabe y la mantequilla de cacahuate tienen un alto nivel de viscosidad. Incluso el vidrio, que se considera un fluido, con una viscosidad muy grande, a diferencia de algunos compuestos en campos magnéticos que se comportan como un fluido laminar perfecto. En esas circunstancias, el volumen de entrada de un fluido que no se puede comprimir tiene que ser igual al volumen de salida del mismo fluido. ¿Y cuál será este volumen de salida? Bueno, pues de manera similar vamos a remarcar en esta parte del cilindro el área de salida, que es A0, y después de t segundos, ¿cuál será la cantidad de agua o de líquido que haya salido? Bueno, cualquier cantidad de líquido que estaba aquí, en esta parte, al inicio de nuestro periodo de tiempo, ahora estará a cierta distancia a la salida. Más o menos, imaginemos una distancia así. A la salida. Esa es la cantidad del volumen desplazado. Podemos imaginar un cilindro aquí afuera y en este caso el ancho del cilindro, este de acá, pues este ancho va a ser la distancia recorrida por este líquido al salir, que va a ser de igual manera mi velocidad de salida por mi lapso de tiempo t. Recordemos, V minúscula es velocidad, V mayúscula va a ser volumen. Así que este volumen de salida va a ser igual a mi velocidad de salida por el tiempo y multiplicado por el área de salida, que es AO. Este es mi volumen de salida. Y nuevamente les menciono que en este lapso de tiempo t, el volumen de entrada tiene que ser igual al volumen de salida. Aquí escribo mi volumen de entrada tiene que ser igual a mi volumen de salida. Por lo tanto, puedo sustituir esto como AI por VI por T va a ser igual a AO por VO por T. Y podemos simplificar esto ya que en ambos lados de esta ecuación tengo a T, lo puedo quitar, de manera que me quedaría área de entrada por velocidad de entrada va a ser igual al área de salida por la velocidad de salida. Y a esta ecuación se le llama, en el movimiento de fluidos, la ecuación de continuidad. Y haremos algunos problemas usando esto en algunos momentos. Una cosa que quiero presentarles ahora es cuál es el volumen por segundo, ya que es algo con lo que vamos a trabajar en el siguiente video. Dijimos que en t segundos tenemos esta cantidad de volumen entrando y en el mismo lapso tendremos el mismo volumen a la salida. ¿Cuál será el volumen por segundo? Pues es el volumen de entrada, lo escribimos acá, va a ser el volumen de entrada entre el lapso de tiempo t. Y a esto le llamamos flujo. Aprenderemos más acerca del flujo en el futuro, en especial cuando veamos el cálculo vectorial. Pero el flujo es qué tanta cantidad cruza una superficie en cierta cantidad de tiempo. Qué tanto volumen de algo cruza cierta superficie. En nuestro caso, es la superficie de entrada del lado izquierdo. ¿Cuánto líquido lo cruzará en cierta cantidad de tiempo? Y encontraremos que es el volumen de entrada que lo cruza cada t segundos. Y a esto le llamamos flujo. Flujo. Quizá hayan escuchado de el condensador de flujo en Volver al futuro. Y quizás podamos imaginar a qué se refiere con eso. Pero veamos si podemos usar el flujo y esas ideas para llegar a otras ecuaciones interesantes. Permítanme limpiar la pantalla. Así que sabemos que el volumen entre el tiempo va a ser igual al flujo. Y la variable que la gente usa para referirse al flujo es R y sus unidades son
metros cúbicos sobre segundo. También sabemos que el área de entrada, AI, por la velocidad de entrada, va a ser igual a el área de salida por la velocidad de salida. Y esta es la ecuación de continuidad que se cumple siempre que se tiene un fluido laminar. Y en el siguiente video usaremos esta información para encontrar cuál es la potencia de un sistema donde tenemos líquidos que pasan por tuberías. Nos vemos en el siguiente video.